Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sabemos muy bien los transcursos de Dragon Ball. Goku llegando a la Tierra siendo un Saiyajin, pero con los acontecimientos actuales y la confirmación de realidades alternas, ¿nunca se han preguntado una versión de Goku distinta? Por eso, hoy les presento una teoría siguiendo la lógica del universo de Dragon Ball. ¿Y si Zeno-sama fuera el padre de Goku? Agarra tus palomitas y disfruta. ¡Marabal! El planeta Vegeta, un lugar donde habitaban una poderosa raza guerrera, los Saiyajin, seres que poseían una cola y un poderoso instinto de pelea, viviendo por sus deseos de lucha. Todo parecía un día normal, hasta que Bills decidió hacer una de sus habituales visitas. Pero esta vez no venía solo a comer o a burlarse del rey Vegeta, venía aburrido. Y cuando un dios de la destrucción se aburre, las cosas nunca terminan bien. Con una sonrisa arrogante, propuso algo completamente absurdo: un torneo entre los Saiyajin de clase baja. Pero no era un torneo cualquiera. El que perdía, desaparecía, eliminado por él mismo, sin segunda oportunidad, sin honor ni orgullo, y con la excusa de que esto ayudaría a que existan guerreros más fuertes y capaces. El rey Vegeta, aunque sabía que aquello era una locura, no tuvo otra opción más que aceptar. Negarse significaba la posible destrucción del planeta. Y así, lo que empezó como un torneo, rápidamente se convirtió en una masacre. Los Saiyajin, orgullosos por naturaleza, peleaban con todo lo que tenían. Pero no importaba qué tan fuertes fueran, tarde o temprano caían. Y cuando lo hacían, Bills simplemente levantaba la mano y los borraba, uno tras otro, tras otro. El suelo del planeta Vegeta se llenó de silencio. Ya no había gritos de batalla, solo miedo ante la posibilidad de ser eliminado. Entre los finalistas estaba Bardock, un Saiyajin de clase baja, que a pesar de su rango definido, sus misiones en distintos planetas hicieron incrementar su fuerza. Su cuerpo estaba al límite, respiraba con dificultad, pero aún así, no se rendía, porque ese era el orgullo de un Saiyajin. Desde lejos, Jin observaba todo. Su corazón latía con desesperación. Le destrozaba ver a su esposo en tal condición y tenía miedo de que se lo arrebataran. Y justo cuando la última batalla estaba por comenzar, el cielo cambió. El espacio mismo pareció romperse. El ambiente se volvió pesado, inmóvil. Algo que ni siquiera los Saiyajin podían comprender estaba descendiendo. Era Zeno-sama, acompañado por su ángel guardián, Daishin-kan. Bills, el mismo dios de la destrucción que hace segundos eliminaba guerreros sin dudar, cayó de rodillas, temblando, sudando, en completo silencio mientras Whis, su ángel, observaba todo con extrañeza. El rey de todo miró alrededor, curioso, inocente, como si no entendiera la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Había llegado a la ubicación de Bills debido a que quería jugar con todos los dioses de la destrucción, como anteriormente lo había hecho. Y entonces preguntó: Bills, no estás en tu planeta. ¿Acaso este planeta lo eliminarás? Lo más perturbador es que lo dijo como si fuera algo normal. Incluso ofreció ayudar a hacerlo rápidamente, puesto que estaba desesperado por empezar a jugar. Y en ese momento, ocurrió algo que nadie esperaba. Hine avanzó. No sabía exactamente quién era ese pequeño ser, pero entendía algo importante. Incluso Bills le tenía miedo. Y eso significaba una sola cosa: él podía detener todo. Con valentía le habló. Le explicó lo que estaba pasando. Le dijo que aquello no era justo, que su planeta no merecía ser destruido de esa manera. Hubo silencio. Un silencio incómodo. Y entonces, Zeno sonrió. Señaló a Hine y miró al Daishin-kan. El mensaje fue claro.
Seno-sama quería que Hine jugara con él en su palacio. Daishinkan dio un paso al frente y habló con calma. Explicó que el planeta podía ser perdonado, pero a cambio, Hine debía acompañarlos al Palacio del Todo. Bardock reaccionó de inmediato, gritó y se negó. Sabía que algo así no podría terminar bien. No quería arrastrar a Hine con aquellos desconocidos. Pero esa osadía fue el error. Seno lo miró y por primera vez su expresión cambió. No era enojo, era algo peor, indiferencia. Sugirió que podía borrar todo en ese instante, el planeta, los Saiyajin, incluso el universo. El lenguaje de Seno no siempre era claro, pero el hecho de que alguien tuviera tal poder para hacerlo, sus palabras tenían que tomárselas con cuidado. Bills intervino rápidamente, gritando a Bardock que se callara, y este, aunque lleno de rabia, obedeció. Hine, confundida, no entendía la magnitud de la decisión. Pensaba que solo sería algo temporal, un intercambio y luego volvería. Se acercó a Bardock, abrazándolo y besándolo sin saber que ese sería su último momento juntos. Con una sonrisa triste, aceptó, y en ese instante, junto con Daishinkan y sus guardianes, desapareció. El Palacio del Todo no era un lugar normal. Era perfecto, silencioso e infinito. Un lugar donde el tiempo parecía no tener sentido. Hine estaba completamente impresionada. Nunca había visto algo así. Todo era demasiado distinto a su vida en el planeta Vegeta. Mientras intentaba procesarlo, Seno-sama, emocionado como un niño, comenzó a mostrarle todo. Jugaba con ella, le hablaba, reía sin preocupaciones. Al principio todo parecía inocente, casi como si fuera un simple encuentro pasajero. Pero con el paso del tiempo, Hine quiso volver. Quiso regresar con Bardock, con su hijo, con su vida. Y ahí fue cuando descubrió la verdad. No podía. Desesperada, buscó respuestas y fue Daishinkan quien se las dio. Ese era el trato. El planeta Vegeta había sido perdonado a cambio de su libertad. Seno se había encariñado con ella, y cuando el Rey del Todo quiere algo, simplemente se lo queda. Hine sintió cómo su mundo se rompía en ese instante. Su familia, su pasado, todo había quedado atrás, pero no tenía opción. Y así, sin darse cuenta, comenzó una nueva vida, una vida eterna. Con el paso del tiempo, algo inesperado empezó a ocurrir. Hine comenzó a hablarle a Seno sobre los mortales, sobre las emociones, sobre el dolor y también sobre la alegría. Le enseñó cosas que ningún dios le había enseñado jamás por temor. Poco a poco, Seno empezó a cambiar. Se volvió menos impulsivo, más curioso, más consciente. Por primera vez, el Rey de Todo comenzaba a entender el valor de la vida. Y en ese proceso, sin que ninguno de los dos lo notara al inicio, comenzaron a acercarse cada vez más. Lo que empezó como simple compañía, se transformó en algo distinto. Algo que nunca debió existir, pero que aún así nació. Amor. Con el tiempo, Hina fue bendecida con inmortalidad y ki divino, convirtiéndose en la reina del todo. Y tras años compartiendo esa existencia, ambos tomaron una decisión que cambiaría absolutamente todo. Tendrían un hijo. Seno estaba completamente emocionado con la idea, y el Daishinkan supervisó cada detalle para hacerlo posible. Pasaron los meses y finalmente nació el príncipe del todo. En una ceremonia jamás vista, los dioses de la destrucción, junto a sus Kaioshin y ángeles respectivos, observaron en silencio la llegada de ese ser. Porque todos entendían algo. Ese niño no era normal, era un híbrido imposible. Mitad Saiyajin, mitad entidad suprema. Su nombre fue Kakaroto, un nombre elegido por Hine, como un último vínculo con su origen. A pesar del temor inicial de que Kakaroto heredara el borrado de Seno, esta idea fue descartada por el tiempo. Daishinkan explicó que Seno era una anomalía, que no podrían existir más seres como él. Que Kakaroto sea su hijo no podría significar que tuviera tal poder. Aún así, Kakaroto heredó una enorme cantidad de ki divina. Conforme pasaban los años, desde pequeño Kakaroto mostró un talento completamente absurdo. Fue entrenado directamente por Daishinkan, aprendiendo desde el inicio a controlar sus emociones, y por eso mismo nunca desarrolló las transformaciones típicas de los Saiyajin, pero no las necesitaba.
Su naturaleza estaba en otro nivel. A los 12 años logró dominar la señal del Ultra Instinto, algo que ni siquiera los dioses de la destrucción alcanzan fácilmente. Aún así, seguía teniendo el espíritu de un Saiyajin. Amaba pelear. Constantemente desafiaba a los dioses de la destrucción. Aunque ellos podían vencerlo, muchas veces no lo hacían, no por respeto, sino por miedo. Sabían perfectamente quién era su padre, y eso era suficiente para contenerlos. Pero incluso alguien como Kakaroto empezó a sentir curiosidad tras estar toda su vida en el palacio y visitando los planetas de los dioses de la destrucción. Se sentía atrapado. Un día, tras terminar su entrenamiento, comenzó a preguntarse qué había más allá del palacio del todo. Sabía que su madre había tenido otra vida, otro mundo completamente distinto. Entonces, Daishinkan le habló de los Saiyajin, de su historia, de su naturaleza guerrera y del planeta Vegeta. Pero también le reveló su destino. Ese planeta ya no existía, había sido destruido por Freezer. Kakaroto no sintió odio, ni rabia, ni deseos de venganza, puesto que no tenía ningún apego con su raza, solo curiosidad. ¿Quién era alguien capaz de hacer algo así? Entonces hizo una petición simple, casi inocente. Quería conocerlo. Y tras un breve silencio, Daishinkan aceptó. Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado. Si fue así, les pido que nos regalen un like para poder traer más videos similares y las otras partes de esta teoría. Cuídense y tomen agua. Adiós.